Desde la antigüedad, muchos hombres han preguntado acerca de nuestra creación, de dónde venimos, cómo nació toda la naturaleza. ¿Te has preguntado tú algo acerca de esto? Quédate aquí en tu programa Nacer de Nuevo, en donde tendremos los temas más importantes acerca de tu nueva vida. Qué alegría, amigos, nos da seguir con ustedes en este nuevo programa. Gracias por todas las preguntas que nos hicieron llegar. Nuestro equipo nos hace llegar varias preguntas interesantes. Muchas gracias por enviárnosla. El día de hoy estaremos respondiendo esta pregunta del joven Mario Esteban, el cual nos pregunta: ¿por qué me han dicho que Jesús es el camino? Gracias, hermanita Laura, que sigue con nosotros, y esperemos que usted nos pueda hablar un poco acerca de esto, sobre todo qué dice la Biblia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Como saben, en el programa anterior abordamos a Jesucristo como el autor de la vida. Y supimos lo maravilloso que es saber que Jesucristo estuvo en la creación. Desde el principio de la creación Él estuvo con nosotros. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiarle al que nos conoce, al que nos ha creado? ¿Cómo dudar de lo que dice su palabra? Si bien decíamos en el programa anterior que Jesucristo dijo muchas cosas acerca de sí mismo. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el versículo 6 del capítulo 14. Y vamos a checar que ahí dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces aquí Jesucristo está haciendo una afirmación muy importante, muy relevante y muy trascendente. Porque Jesucristo nos está diciendo desde tiempos muy remotos que muchas veces nosotros afirmamos que tal o cual religión es la que nos salva, es la que nos lleva a Dios, es la que nos da el camino hacia el Padre, hacia la vida eterna. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y posteriormente viene la sentencia más importante de todos los tiempos: y nadie va al Padre si no es por mí. Si nos damos cuenta, hermana, ni Pedro, ni María, ni Santiago, ni Felipe, nadie te puede llevar al Padre si no es Jesucristo. A mí me gusta mucho analizar acerca de estos versículos porque podemos ver que Jesucristo es el camino, Jesucristo es el método, Jesucristo es quien nos lleva al Padre. Estando en vida, nosotros podemos clamar a Él y Él nos da la respuesta, Él nos dirige al Padre. Y si no es por Él, no hay ningún intercesor. Él es el único en el cual el Padre se glorifica, porque en Él ha puesto todo su majestad, su poder. En Jesucristo se manifiesta todo lo que el Padre ha querido. Y esto es algo muy importante que comentaba usted, ¿no, hermana Laura? Acerca de que no todas las religiones nos conducen a Dios. Muchos piensan que nosotros los cristianos hemos inventado esto para poder pues deslindar muchas situaciones, pero sin embargo usted nos está afirmando que es Jesucristo quien afirmó esto a través de la palabra de nuestro Dios. Sí, claro, Auris. De hecho, no es que no todas las religiones, ninguna religión nos puede conducir a Dios si no tenemos entendido que es Jesucristo el que nos conduce a Dios. Es Jesucristo el que nos salva. Porque si bien recordarás, Nicodemo, que era uno de los grandes maestros de la ley de aquellos tiempos, ¿no? Y que él reconocía que Jesucristo era un ser, era una persona que hablaba palabras con tanta sabiduría que una persona como Nicodemo quedaba impactada al momento de escuchar las palabras de Jesucristo, porque eran palabras que venían de Dios, eran palabras que eran totalmente con una fuerza espiritual, pues que movían a cualquier persona en esos tiempos, ¿no? Entonces cuando se acerca a Nicodemo a Jesús y le dice:
que cuál es el camino, cómo podemos llegar al Padre, cómo podemos llegar a la eternidad, cómo podemos conseguir lo que ellos durante tanto tiempo habían estudiado. Y él le dijo, ciertamente te aseguro que tienes que nacer de nuevo. Para ello vamos a leer en Juan 3:3. Y Jesucristo dijo esto: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros podemos ver otra afirmación de Jesucristo: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí se conjugan muchas cosas tan importantes que Jesucristo vino a enseñar en aquellos tiempos. Anteriormente, cuando yo no conocía de la palabra de Dios, me gustaba mucho leer libros de filosofía, me gustaba mucho saber cuál era la postura de cada uno de esos grandes filósofos de aquellos tiempos del desarrollo de la filosofía. Pero cuando llego a la palabra de Dios y veo que nadie hace afirmaciones radicales y verdaderas y con el poder que lo hace Jesucristo, porque Jesucristo hace afirmaciones porque Él tiene el poder para hacer las afirmaciones. Cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, Él dice, yo soy la verdad de todas las cosas. Y Jesucristo no lo dijo por decirlo, porque yo también, Laura, puedo decir, nadie va al Padre a través de mí, pero la diferencia es que yo no tengo el poder para decir esas palabras, porque yo no puedo hacer los milagros que hacía Jesucristo, porque Jesucristo lo manifestaba de palabra y de acción. Entonces, ¿cómo no creer en aquel que nos dio la vida, en aquel que tiene palabras de sabiduría y en aquel que se dice y es, porque con hechos lo demuestra, el autor de la vida y el que nos lleva al Padre? Maravillosa la palabra de Dios, Auris. Claro que sí, muy, muy, muy importante todo esto que estamos aprendiendo. Muchas gracias, hermana. También en nuestra audiencia nos están haciendo llegar una pregunta. ¿Cómo estábamos? O sea, ¿cómo era nuestra vida entonces? No todos. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Qué tan importante es esa palabra para la vida de un cristiano, hermano? Nacimos siendo pecadores, estamos en un mundo en el cual constantemente pecamos, estábamos muertos. Pero cuando Jesucristo llega a nuestra vida, nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque Él dice, hay que nacer en espíritu. Sí, nada más quiero responder esta pregunta porque nuestro programa es corto, hermana, sí, claro. Pero el señor Juan nos pregunta algo que se nos hace muy interesante, nos manda al WhatsApp y dice, yo ya acepté al Señor Jesucristo, entonces el nacer de nuevo es bautizarme, dice él, me tengo que bautizar para ser salvo. ¿A esto se refiere Nicodemo? Eso nos pregunta el señor Juan. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, le damos el control de nuestra vida. Entonces, eso es fundamental, recibir a Cristo en nuestro corazón y entregarle el control de nuestra vida. El bautizarse es un acto de obediencia. El cristiano, cuando se bautiza, es porque está siendo obediente a lo que nos manda el Señor Jesucristo, a lo que nos manda la palabra de Dios. Entonces, antes que bautizarnos, tenemos que empezar reconociendo quién es nuestro Creador, reconociendo quién es el camino a la vida, reconociendo quién es la verdad. Y recuerden que después de la muerte ya no hay una oportunidad más. Y si no llegáramos a bautizarnos antes de morir, pero hemos recibido a Cristo, claro que somos salvos. El bautizarse es un siguiente paso. Claro que sí, hermana Laura. Pues qué importante es aprender acerca de la palabra de Dios, como dice usted, alimentarnos de esta. Pues el auditorio nos sigue haciendo llegar muchas preguntas, pero el tiempo es corto aquí en estos programas. Pero no se pierdan el próximo episodio, donde hablaremos de cosas tan importantes como Jesús, el que nos da la vida. ¿Por qué Él es el que nos dio la vida? Y por qué debemos ser seguidores y servidores de Él. Muchas gracias, hermanita Laura, que nos permitió poder hacerle otra serie de preguntas. Esperemos que siga con nosotros y síganos mandando sus preguntas, ya saben, a nuestro Facebook, Iglesia La Resurrección de Jesucristo, y a todas nuestras redes sociales.
Gracias a todos, esperamos que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos.